Buenas tardes, amigos. Estoy junto al profesor Armando de Filippo y esta tarde vamos a conocer más sobre su obra, sobre su proyecto, y nos va a explicar específicamente su nuevo libro Poder, Capitalismo y Democracia, que tengo en mis manos, que está por supuesto a la venta, publicado por RIL, sea en formato papel y en formato de ebook electrónico. Hola, buenas tardes, Armando. Hola, Joan. Yo quisiera primero que tú primero yo voy a presentar. Armando trabajó en CEPAL. Armando es un argentino avecindado en Chile, que actualmente trabaja en la Universidad Alberto Hurtado y en la Universidad de Chile, con una larga trayectoria en ciencia económica y en ciencia política. Ok, entonces sí, ahora quisiera que nos ponga un poco en el contexto de su obra. Bien, si nos centramos en este libro, el objeto de este libro es más bien teórico. Su formulación es teórica, pero tiene pretensión de extraer lecciones prácticas para entender la realidad del mundo capitalista neoliberal actual. El libro se llama Poder, Capitalismo y Democracia, y el centro, el foco de análisis del libro es el sistema capitalista. Se hace un examen de los rasgos del sistema capitalista, de los rasgos más generales y de las características del capitalismo en esta fase global, en esta fase del siglo XXI, este capitalismo del siglo XXI. Y la conclusión es anticipada para luego desarrollar y conversar, es que se ha instalado un fundamentalismo de mercado, si se pudiera llamar así, donde se pretende que el mercado se autorregule a sí mismo, haciendo abstracción de alguna manera del marco institucional en que siempre ha funcionado todo mercado. Ese marco institucional es el Estado. No hay mercado desarrollado, no hay mercado capitalista sin un Estado que le brinda el marco referencial, institucional, etc. Entonces, la crítica del libro es la crítica a la autorregulación, a la pretendida autorregulación de los mercados, enarbolada como bandera de argumento en grado importante por los actores principales del capitalismo actual, que son las grandes corporaciones transnacionales. Ese es el tema central del libro, y se produce un contrapunto entre el capitalismo como este mecanismo autorregulador pretendido de la asignación de los recursos y el papel que debe cumplir el Estado. El Estado como un verdadero regulador, sin el cual este capitalismo se vuelve un capitalismo que se desborda en sus atribuciones y puede llevar a situaciones de extrema injusticia social, puede llevar a situaciones de extrema explotación, puede llevar a situaciones de extrema depredación ambiental. Y esto me lleva a que el enfoque, por lo tanto, no tiene que ser un enfoque compartimentalizado en el estudio del mercado, como hacen los economistas, sino que hace falta un enfoque interdisciplinario o multidimensional que tome en cuenta las dimensiones económica, política y cultural en que funciona el capitalismo, e incluso yo diría hoy, dada la crisis ambiental, que tome en cuenta la dimensión que podemos llamar biológico-ambiental en que nos movemos los humanos. Me estoy quizás extendiendo demasiado. Está perfecta la presentación. Al ser un libro eminentemente teórico, es global, es internacional, no está dedicado a la realidad chilena. Así es. La afecta, sin duda. Así es. Pero no es un libro tampoco comparativo de casos de países. Así es. Es un libro que tiene una pretensión, quizá
es un libro pretencioso, con buena o mala fundamentación, pero trata de proyectar una visión de la sociedad globalizada del siglo XXI y del marco histórico que llevó a generar esta situación de sociedad globalizada. Conviene decir que yo soy un economista formado en el pensamiento latinoamericano, ¿no? Que es algo que a lo mejor debería haber yo aclarado al comienzo. Mi formación es la de un investigador y economista de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, dentro de lo que se ha llamado la corriente estructuralista latinoamericana, ¿no? Y que dentro de ese marco he expandido mis propias ideas, no son necesariamente las ideas que suscribiría la corriente estructuralista, pero dentro de esa corriente me ubico yo, ¿no? Pero además usted ha tomado contacto en distintas universidades, ha hecho pasantías por todo el continente, probablemente en otros países, en Europa. Entonces es muy bueno este sentido global porque permite poner un poco de distancia. Pero yo humildemente le pediría si podemos aterrizar un poquito el concepto o el mito del Estado regulador. Claro. A lo mejor con casos que sean cercanos a nosotros. Claro. Nosotros, bueno, yo diría que hay tres posiciones históricas en el desarrollo del capitalismo. El capitalismo contemporáneo se desarrolla especialmente a partir de la Revolución Industrial Británica, que es contemporánea con el surgimiento de la teoría económica, ya que Adam Smith escribe su libro La riqueza de las naciones en 1776, y ese es, por un lado, el mismo momento en que va teniendo lugar la Revolución Industrial Británica, que da lugar al capitalismo basado en su propio fundamento tecnológico. Podemos hablar, como hablaría por ejemplo el historiador Brodel o otros, de que el capitalismo es un largo proceso que pasa por los siglos XVI, XVII, XVIII. Pero para mi argumentación, el capitalismo es un sistema económico que adquiere su forma contemporánea a partir de la Revolución Industrial Británica, es decir, a partir del carbón, del hierro, del acero, de los ferrocarriles, de los barcos, y allí se expande. Y en ese sentido está mi formación, para llamarlo de alguna manera, latinoamericana, porque una característica del enfoque latinoamericano es partir de varias revoluciones tecnológicas que los latinoamericanos la miran desde el punto de vista de cómo afectó a América Latina. La primera revolución tecnológica que sufre América Latina es la llegada de los conquistadores en el siglo XV, que traen sus propias técnicas, armas de guerra, pólvora, armaduras, caballos y formas de producir. La segunda revolución tecnológica importante es la revolución industrial, la que da origen al capitalismo contemporáneo, que corresponde al inicio de la teoría económica, porque la teoría económica no es una teoría abstracta, atemporal, que sirve para explicar cualquier cosa o cualquier etapa histórica. La teoría económica que nosotros estudiamos no sirve para explicar la economía de las ciudades italianas de la época de Venecia, Génova y Florencia, porque esa era otra economía basada en una tecnología de maestros y aprendices, etc. O sea, lo que hoy llamamos teoría económica es interpretación teórica del capitalismo. Es acotada históricamente. Entonces ahí está la perspectiva histórico-estructural. Y luego ha habido otras revoluciones tecnológicas que van transformando el capitalismo. La revolución americana del siglo XIX, que es electricidad, motor de combustión interna, automóvil, etc. La revolución de las tecnologías de la información, que hoy nuevamente está transformando el capitalismo. Y ese es el punto donde se focaliza la parte final del libro, cómo las tecnologías de la información han cambiado la forma de funcionar del capitalismo, esta vez a escala global, y dentro de estas tecnologías de la información son las grandes corporaciones transnacionales los actores protagónicos
los actores protagónicos del capitalismo en esta fase histórica. ¿Serían los que tienen el poder? Tienen el poder. De ahí que una de las muy importantes categorías económicas que el libro trata de formular es la noción de poder. La noción de poder. Cómo la noción de poder se expresa, dónde se localiza las posiciones de poder. Para este libro las posiciones de poder tienen que ver con las instituciones de la sociedad, o sea que el poder mayor o menor de un actor social depende de su colocación en la estructura de poder. Y hay tres dimensiones del poder. Hay una dimensión política del poder, necesariamente controlada por el rol del Estado, que tiene precisamente poder de coerción sobre la sociedad y poder de fijar las reglas de juego. Y que se supone sea regulador. Y que se supone que tiene que ser regulador, pero ese Estado se postula aquí democrático. Ya. Porque también los estados autoritarios que tuvimos entre guerras, como puede ser el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, o incluso yo diría los estados autoritarios que llevaron a la formación de la Unión Soviética, con particularmente el estalinismo, fueron formas de Estado regulador, despótico, autoritario, extremo. Como tomando también en su libro, dominante. Dominante, pero sin democracia. Claro. Entonces una condición sine qua non de este poder político es que esté fundado en la voluntad ciudadana. Okay. Entonces que eso hace de que una situación de autoritarismo, sea de derecha fascista, nazi-fascista, o una situación de autoritarismo, de lo que podemos llamar izquierda comunista, estatista extrema, es objeto de crítica en este libro. No es lo que este libro apunta, sino que apunta a un Estado, pero un Estado democrático. Y las otras dos dimensiones del poder son la dimensión económica. La dimensión económica tiene que ver con el control de la escasez de recursos, tiene que ver con el mecanismo del capital, que a través del ejercicio del poder adquisitivo, del capital financiero y del capital productivo, asigna los recursos en la sociedad, y esa es la forma de poder económico. El poder económico en este momento histórico se concentra en ese actor especial que es la corporación transnacional. Y finalmente tendríamos formas de poder cultural. Y el poder cultural tiene mucho que ver con los mecanismos de información, de comunicación, de conocimiento, a través de los cuales se provee información, se deforma la información, se falsea la información o se provee una honesta información transparente que da conocimiento a la gente, ¿no? Entonces ahí hay tres formas de poder: poder político del Estado, poder económico representado en este momento por la gran corporación transnacional, que cumple por lo demás funciones irreemplazables, esa corporación transnacional, porque controla la tecnología, tiene una incidencia directa en las formas de la energía futuras, en las formas de organizar la sociedad. Pero la corporación transnacional es un mecanismo, es como un robot, una maquinaria que sirve para generar ganancias, y por lo tanto no se le puede pedir a la corporación transnacional que tenga una concepción global y macroeconómica de responsabilidad. O una conciencia. O una conciencia, porque en realidad es un mecanismo. Una corporación transnacional es un mecanismo y requiere del Estado democrático que la regule. Claro, yo quisiera también incorporar un poco la mirada ética que está acá, pero que me la relate de nuevo, porque estamos hablando de poder. Bueno, también hablemos de justicia. Muy bien. Precisamente ese es un aspecto específico de este libro, que privilegia una visión filosófica que parte de algunas nociones de Aristóteles. Cuando yo he presentado este libro entre los economistas, hay cierta expresión de sorpresa,
Porque los economistas normalmente consideran a Aristóteles un personaje clásico, arcaico, premoderno, que no tiene nada que ver en estos temas, ¿no? Pero los politólogos o cientistas políticos, ya que hay un componente político en este libro también, entienden perfectamente, puesto que Aristóteles es un clásico de la ciencia política, y lo primero que los cientistas políticos tienen que leer es la política de Aristóteles, los abogados también. Entonces, la noción de justicia, volviendo a la ética, que yo decidí tomar, es la noción de justicia aristotélica. Entonces, quiero decir tres rasgos de esa noción de justicia. El primero es que para Aristóteles, igual que para todos los clásicos griegos, y luego también en proyección durante el periodo medieval, la justicia era la virtud practicada frente a otros. Esa es la definición que da Aristóteles de la justicia, con lo cual vincula la noción de justicia a la noción de virtud. Ahora, la noción de virtud puede ser muy amplia. Aristóteles la estudió para examinar la sociedad griega. Las virtudes de esa época eran un cierto tipo de virtudes. Las virtudes han cambiado a medida que la sociedad ha cambiado. Pero esa noción de que la justicia es la virtud practicada frente al otro es importantísima en Aristóteles, porque significa buena fe, para ponerlo en un idioma actual. Y convivencia y profundo sentido de la responsabilidad. Por eso es que el sentido del republicano, que viene de origen griego, está basado en esa buena fe, en ese sentido de la responsabilidad, en esa noción de virtud, ¿no? Pero de virtud distinta a la noción maquiavélica de virtud. En El Príncipe, Maquiavelo habla de virtud, pero habla de otra virtud, que es la virtud de astucia y de inteligencia que lleva a que el príncipe pueda mantener su poder. Pero aquí estamos hablando de la virtud en el sentido de la transparencia. Aristóteles distingue entre regímenes buenos y regímenes malos, y dice que los regímenes buenos son aquellos donde los gobernantes son virtuosos. Esa es la primera. Y después, los otros dos elementos de la justicia que yo tomo de esta vertiente son la justicia distributiva, que es los criterios de reparto social de los bienes, y no solo de los bienes económicos. La justicia distributiva genera criterios de reparto de los bienes tales como el honor personal, la dignidad, la salud, la educación. Todo eso forma parte de la justicia distributiva, que es un fenómeno macro, ¿no? Es un fenómeno macro social, el reparto de los bienes sociales. Y ese es para mí el eje de lo que podemos llamar una democracia ética, la que tenga en cuenta la justicia distributiva. Dentro de la sociedad occidental contemporánea hay un filósofo político estadounidense, John Rawls, que escribió un libro que se llama Teoría de la Justicia, pero él desarrolla en ese libro una concepción liberal, mientras que la concepción que yo he recogido en este libro es más bien una concepción republicana clásica, griega, que podríamos llamar greco-latina, porque fue heredada a través del aristotélico tomismo por de la cristiandad, digamos, donde se habla de justicia distributiva. Entonces, asocio la noción de justicia distributiva con la democracia, en un sentido amplio, no solo democracia política, sino democracia económica, democracia cultural, etc. Como vida social. Como vida social, claro, en un sentido muy amplio. Sí. Es un envolvente, la democracia es un envolvente, ¿no? Basada en la justicia distributiva. Y la tercera noción de justicia que da Aristóteles es la justicia conmutativa. Ahora, la justicia conmutativa es la justicia que debe regir en los contratos, en las transacciones de mercado. Esa es la justicia conmutativa, que conmuta, que equivale, que equipara. Que regula, ahí podríamos decir... Pero no tanto regula, porque se supone que las partes contratantes se ponen libremente de acuerdo para establecer un precio de mercado. Entonces la justicia conmutativa sería la justicia que establece un precio de mercado, que Marx la asocia con la teoría del valor. Dice, en el intercambio
el precio del mercado tiene que estar en función de la cantidad de trabajo que contienen los bienes que se intercambian. Entonces, la teoría del valor, la ley del valor de Marx, es una forma de justicia conmutativa, es una forma posible, ¿no? Pero que hoy no opera, porque los bienes no se intercambian de ninguna manera por su cantidad de trabajo, sino por el poder de los contratantes. No es la misma la posición de poder de una gran corporación transnacional que produce textiles en Bangladesh y la posición de poder de un obrero asiático que trabaja como tejedor, una obrera que trabaja como tejedor. Y no un niño que está en las peores condiciones trabajando como esclavo. O los mineros de Sudáfrica que van a sacar el oro. La posición de poder de la compañía minera frente a ese minero que trabaja no es la misma. Y entonces el precio del trabajo, por ejemplo, se fija por las posiciones de poder. Y esa es un poco la teoría básica de los precios que pretende desarrollarse aquí. Los precios no responden ni a la utilidad ni a la escasez, porque la escasez se genera socialmente. Sí, se puede manejar. Se puede manejar la escasez. Sino que los precios, y tampoco responden a la cantidad de trabajo, como diría la ley del valor de Marx, sino que los precios responden al conjunto de instituciones que determinan las posiciones de poder de la sociedad, ¿no? Ese sería un poco, ¿por dónde estábamos? Estábamos desarrollando la teoría de la justicia o la ética. Sí. Entonces, a partir de ahí yo argumento que los elementos que tomo aquí son la virtud, porque ese es un elemento importante. La virtud para Aristóteles es un hábito. ¿Cómo define Aristóteles la virtud? Como un hábito, es decir, como un comportamiento regular y repetido. ¿Innato o aprendido? Aprendido. Y entonces hay dos formas. Cultural, ¿eh? No es innato, porque hay una virtud que él llama ética y otra que llama dianoética. Entonces, la virtud ética es la que se aprende por la socialización primaria de los seres humanos. Los niños la aprenden de los padres, de la comunidad donde viven. Pero después hay una que Aristóteles llamaría la dianoética, que sería aprendida, que es a través del razonamiento, de la argumentación y de los estudios en una universidad. Armando, perdona, pero estás diciendo ambas son aprendidas, de todas maneras. No hay por dónde vengamos con el formato orientado hacia la virtud. Yo quiero tener esa sensación. Sí, si yo lo entendí bien, porque tampoco soy un experto en Aristóteles, soy un economista que encontré aquí un instrumento para agregarlo, pero si yo lo entendí bien, ambas son aprendidas. Wow. Una es aprendida a través de la socialización primaria de un niño con sus padres, en la comunidad donde vive, y que le meten una cultura dentro, digamos. Y la otra, la dianoética, ya sería un comportamiento razonado, educado, ilustrado. A la escuela empieza a pensar los principios básicos del razonamiento. Entonces, esos dos elementos juntos generan los hábitos que llevan a la virtud, o al vicio, o a la no virtud, al comportamiento en definitiva, ¿no? ¿Y las corporaciones tendrán capacidad de aprender virtudes? Bueno, yo creo que no, porque en otros trabajos que hice como consultor para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que lo hice el año pasado y el año anterior, me tocó estudiar el tema de la responsabilidad social corporativa. Y en ese tema aparecían las tremendas omisiones, por así decir, que las corporaciones han hecho respecto de su responsabilidad social en una serie de campos, ¿no? Ambiental, también. Muy bien. Los cuatro elementos de responsabilidad que Naciones Unidas, a través de un programa que se llama Global Compact, le propone a las corporaciones transnacionales, son responsabilidad ambiental, como tú dices, responsabilidad en la defensa de los derechos humanos en general, pero luego la responsabilidad en la defensa de los derechos laborales, que son una parte de los derechos humanos, pero no todo. Y por último, por ejemplo, en los derechos humanos está en la parte ambiental. Cuando Monsanto contamina con el glifosato y produce enfermedades en los campesinos por la irradiación de este producto, ahí está contra los derechos a la vida de esas personas. Derechos elementales. Y finalmente la corrupción, que sería el cuarto elemento que está muy presente en la corporación transnacional. La corporación transnacional
hace lobbying, es decir, hace cabildeo, y eso genera situaciones de corrupción. Y desafortunadamente, eso yo lo digo como periodista, estos mecanismos que nacieron probablemente con una buena intención, derivaron en la compra de bonos de huella de carbono y en algo así como el que calza mayor zapato de huella de carbono va a comprar, va a hacer más reforestación, pero entre medio el daño estuvo. Sí, bueno, eso es la solución de mercado, esa es la lógica ortodoxa de mercado. Como rompo y pago. El neoliberal opina que el mercado puede solucionar solo los problemas de contaminación. Entonces fija bonos de carbono y dice: yo contamino tanto, pero te paso una parte de mi derecho a contaminar y te lo vendo. Entonces tú contaminas más, pero me pagas a mí porque yo reduzco mi derecho a contaminar. Entonces esa es una solución de mercado que yo critico y soy escéptico, porque la verdadera solución de la contaminación es una gran regulación social, una gran responsabilidad social. Y esto me lleva al tema de la educación, que nos remonta un poco a Aristóteles, pero que es, en la educación, tres dimensiones deberían formar parte de la educación. Educar personas, por ejemplo, el tema de la ética, de la responsabilidad, de la virtud. Educar ciudadanos, que es una cosa distinta, que eso, los ciudadanos son para la democracia, entonces sería educar virtudes cívicas que un ciudadano debe tener. Y ahí el republicanismo dice: los ciudadanos tienen derechos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es muy importante, pero los ciudadanos tienen deberes. Entonces, lo que se ha enfatizado en las socialdemocracias modernas es los derechos desorbitadamente pedidos y sin que necesariamente vayan acompañados por la contraparte de los deberes, es decir, de las obligaciones cívicas. Por lo menos la toma de conciencia, claro, antes de actuar. Por lo menos. Y además otra cosa, la democracia liberal se caracteriza por una fuerte abstención. Hemos tenido unas elecciones acá en Chile donde, como el voto es voluntario, entonces nadie está obligado a votar, es un ciudadano que no tiene el deber de votar, vota si quiere. Hubo un 40% de abstención. ¿Y qué democracia es esa donde el ciudadano ni siquiera se molesta en ir a votar y en hacerse cargo de las responsabilidades de la sociedad donde vive? Quizás porque no se ha instalado en ese ciudadano desde la educación. Exacto. Esa pertenencia, no tiene vinculación. Eso es exactamente a lo que quería llegar. Esa es la conclusión. Entonces, la educación también implica una educación cívica, una educación ciudadana. Integral que el niño debe de empezar a tomar como un deber, como una responsabilidad. Eso es una cosa muy griega, porque eso era la idea muy de romana. De los humanistas, de las virtudes cívicas. Y el tercer componente de toda educación, para mí, es la educación técnica profesional, que es la única que privilegia el neoliberalismo, que le interesa la productividad, que le interesa la eficiencia, que le interesa la competitividad. Entonces producen en sus propias escuelas personajes unilaterales que no tienen una claridad respecto de lo que es las virtudes humanas y que no tienen claridad respecto de lo que es las virtudes ciudadanas, y que son un artefacto, un ser humano que se convierte en un artefacto que sirve para mayor productividad, para mayor competitividad, para mayor eficiencia. Pero es bien radical decir así. Estoy hablando en nombre de todos los que con esfuerzo están yendo a las escuelas técnicas. Pensemos que su desempeño profesional va a ser, para hablar en metáfora, el de hormiga obrera, pero no ellos como personas. No quisiera yo que rebajemos a tanto, sobre todo ahora que estamos tratando de levantar ese segmento profesional. Te acepto, yo un poco llevado por la pasión, exageré, pero digamos, no hay duda alguna, son rasgos que se trata de seres humanos que deberían incorporar la responsabilidad a su eficiencia productiva, porque un técnico en actividades petroleras debería ser él mismo, si está contaminando la Amazonia ecuatoriana, que mata a indígenas porque está contaminando, él mismo, sin que se lo pida la empresa, sin que se lo pida nadie, tendría que decir: alto, yo no sigo trabajando aquí,
pero entonces estaría cumpliendo su eficiencia profesional, pero tomando en consideración aspectos éticos, aspectos morales. Su conciencia que a lo mejor está un poco apagada, porque nos vemos preocupados de apagarla. Claro. Por eso hay tanta esperanza en los jóvenes, en la renovación, en que vienen aire nuevo, ¿te fijas? Claro. Van a traer, pero hay que tener siempre eso en vista, la esperanza. Sí. Ahora, volviendo al libro, sí. Yo quisiera apretar un poco más al autor, ya que lo tengo acá, ¿no? Entonces, ¿por qué la situación real, histórica, lo que estamos viendo, obliga a repensar la ciencia económica así, a nivel teórico, y tuvimos que hacer un libro? Bueno, esa es muy buena pregunta. A mí me parece que hay varias razones, ¿no? Una es la globalización del mundo, el hecho de que las fronteras nacionales se caen, que hay una interdependencia mundial extraordinaria, y esto determina que la compartimentalización, sea de un orden político nacional, ya no opera, porque todos los países están abiertos, todos los países son interdependientes, en un mundo que se ha, vuelvo a repetir, globalizado. El otro elemento que lleva a esta concepción más amplia es el tema ambiental, el calentamiento global, las transformaciones extraordinarias de la biosfera, el hecho de que un país como Estados Unidos, que se negó o fue reticente a aceptar las normas ambientales en las reuniones que hubo, ahora está experimentando una ola polar con 40 grados centígrados bajo cero en Chicago, y evidentemente ahí se manifiesta cómo el mundo se ha globalizado y cómo todas las dimensiones, la económica, la política, la cultural y la ambiental, todas ellas inciden, y eso lleva a un nuevo planteamiento de lo que es la ciencia económica, ¿no? Porque la ciencia económica, tal como está concebida por la gran corporación transnacional, es un fundamentalismo de mercado, es una fe en que el mercado libre, el mercado con sus actores operando, contratando sin ningún tipo de restricción, puede servir para la mejor eficiencia y el mejor crecimiento. Sí, porque además tenemos el hecho de usted dice la interdependencia de los países, pero es una interdependencia un poco desequilibrada, porque hay países que hacen uso, lo vemos tanto en los países en vía de desarrollo, que los tienen como semillero o como fábrica de pelota de fútbol, estoy haciendo la caricatura. Entonces esta interdependencia casi parece una dependencia, es un desequilibrio tan notorio, tan lamentable. Claro que sí. Precisamente la última parte de este libro, yo rescato mi origen latinoamericano, rescato mi origen estructuralista, y la última parte del libro se refiere a la visión estructuralista latinoamericana. Y una característica de la visión estructuralista latinoamericana es una concepción asimétrica del orden mundial, donde hay centros hegemónicos y hay áreas periféricas. Esa fue una de las contribuciones importantes de Raúl Prebisch, un economista argentino que luego hizo escuela junto con Celso Furtado, con Aníbal Pinto, con Osvaldo Zunkel, con Aldo Ferrer, y está presente lo que usted decía, ¿no? de esta asimetría entre los grandes centros de poder y las regiones periféricas del mundo. La CEPAL trabajó en profundidad esto, y precisamente de ahí nace la noción de poder, porque el pensamiento latinoamericano desarrolló mucho la noción de poder. Los centros son centros porque son hegemónicos, es decir, poseen el poder. ¿Qué poder poseen? Poseen el poder tecnológico, porque la revolución industrial se hizo en Gran Bretaña, no se hizo en en Sudáfrica, se hizo en Gran Bretaña. ¿Por qué? Por el poder de la ciencia, del pragmatismo, de la capacidad occidental de desarrollar la ciencia. Poseen, por lo tanto, un poder productivo que deriva de la tecnología, la revolución industrial. De ese poder productivo deriva un poder militar. La Armada Invencible de Gran Bretaña, que pasaba por encima de las carabelas
de la época de Colón. Sí. Y como asesor de imagen está el poder en los medios de información. Absolutamente. La agenda, cultural, claro. El poder de manejar la agenda, imagínate. El poder de manejar la agenda y el poder de fijar las reglas de juego, que es típico de los centros hegemónicos. ¿Cómo es que los centros hegemónicos fijan las reglas de juego? A través del Fondo Monetario Internacional, digamos en el mundo de posguerra, ¿no? A través del Banco Mundial, a través del Banco de Pagos Internacionales, a través de la Organización Mundial del Comercio. Los centros fijan las reglas de juego. Y precisamente la crisis que estamos viviendo hoy es porque está debilitándose el poder de Occidente en el mundo. El Occidente que generó el capitalismo hoy decae, y por primera vez en 500 años, o no exageremos, digamos en 300 años, surgen potencias emergentes como la China, como la India, que desafía a Occidente, y lo desafía con sus propias armas, que es la competitividad, la tecnología. Entonces... Pero es un poco círculo vicioso, porque ellos vienen, o nosotros como Sudamérica, vamos a ir retrasados, pero vamos a recibir el mismo resultado. Exactamente. El costo social. Sí. Y Además vamos a tener que buscar dónde vamos a nosotros poner nuestros semilleros prácticamente. Claro. De hecho, uno podría pensar que la evolución que está teniendo la economía internacional lleva a que América Latina va a ser una periferia mucho menos dependiente de Estados Unidos y Gran Bretaña y mucho más dependiente de China. Porque China está invirtiendo en este momento en casi todos los países de América Latina, está invirtiendo, por ejemplo, en energía hidroeléctrica, está haciendo grandes hidroeléctricas en muchas partes de América Latina, está invirtiendo en infraestructura, está invirtiendo en puertos y se está instalando y preparando para ser una especie de gran centro hegemónico capitalista. Entonces tenemos una ilusión de avanzar, una ilusión de resolver todas estas polarizaciones. Con mayor razón es necesario repensar. ¿Usted percibe que hay posibilidad en estas grietas que se están produciendo en el sistema de insuflar un poco de nuevo aire? Sí, esa es precisamente el último capítulo del libro, donde se hace una referencia a que América Latina debería evitar la compartimentalización y buscar una integración de naciones, por oposición a la integración de mercados, porque la integración de mercados son los tratados de libre comercio, pero la integración de naciones es una integración política, cultural, económica, en temas ambientales, y iniciativas como UNASUR, iniciativas como el CELAC, iniciativas como Mercosur, que son esfuerzos por lograr una integración de naciones, que no es lo mismo que integración de mercado. Integración de naciones es compartir soberanías, compartir conocimientos, una integración cultural, posibilidad de reconocimiento recíproco de diplomas y de certificados, que los ciudadanos de América Latina que puedan viajar, cambiar de país, como pasa en la Unión Europea. Desgraciadamente la Unión Europea ahora está afectada por el poder monetario del euro, que está controlado por la tríada europea. Entonces, hablando de integración, porque estoy hablando de integración, si uno compara el proceso de la integración europea en este momento está controlada por la Comisión de la Unión Europea, por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Central Europeo. Estos tres organismos no están democráticamente elegidos, no tienen ninguno de los tres un control ciudadano, ni siquiera la Comisión de la Unión Europea. Siempre se habló del déficit democrático de la Unión Europea. Entonces, de esta manera, llegamos para mí un poco al meollo explicativo último, que dentro de las corporaciones transnacionales
que en este momento son los protagonistas, aquella parte de esas corporaciones que controla el poder financiero es la gran banca transnacional. Es esa gran banca transnacional la que ha producido la crisis del año 2008 como consecuencia de un comportamiento especulativo basado en una expansión crediticia que dotó de liquidez a gente que no tenía solvencia, que permitió una especulación financiera. Y dentro de este mundo global, el gran desequilibrio es el poder autónomo de la gran corporación financiera internacional que controla el principal instrumento de poder del capitalismo. ¿Cuál es el principal instrumento de poder del capitalismo? El dinero. La emisión de dinero, la distribución de dinero, el acceso al dinero. ¿Por qué el dinero se dirige a subvencionar las bolsas, como ha pasado con las medidas de política de lo que se llama flexibilización cuantitativa o quantitative easing en inglés, cuando el Banco Central emite una cantidad muy importante de dinero? Con ese dinero que emite el Banco Central compra títulos y acciones a la banca privada. Y la banca privada entonces tiene una gran cantidad de dinero y con ese dinero invierte en bolsa. Por eso las bolsas prosperan y crecen y se producen las burbujas. En este momento ha habido una semi-burbuja de Wall Street, que en medio de la recesión, en medio de la desocupación, la bolsa sigue creciendo, creciendo y creciendo y teniendo resultados extraordinarios, porque es una mera especulación financiera donde no hay un uso productivo del dinero. Por ejemplo, en este momento en el mundo, el crédito no va a las pequeñas y medianas empresas, el crédito no va a las microempresas, salvo el microcrédito que dan los jesuitas u otros organismos, y el crédito solamente es controlado por la gran corporación. Y la gran corporación financiera no lleva ese crédito al área productiva, donde generaría empleo, etc. Y ese es un problema que está teniendo lugar en Europa, y precisamente cuando yo digo que la crisis recesiva europea tiene estas características, son por las reglas de juego que está imponiendo la tríada: Banco Central, Fondo Monetario Internacional y como era la Comisión de la Unión Europea. Armando, sí, yo quiero tomar solo un segundo. No, por favor, si yo hablo demasiado. No, yo estoy encantada. ¿Hay algo más que quisieras compartir con nosotros, Armando? Sí, dentro de esta reflexión muy general y con altibajos que pude presentar, saldría una moraleja o una consecuencia, y es una nueva manera de reflexionar teóricamente, ¿no? Y el foco de esa manera de reflexionar es evitar la compartimentalización del mercado, evitar una situación donde el mercado se retroalimenta a sí mismo y se aísla de la dimensión política y se aísla de la dimensión ético-cultural y pretende ser una especie de racionalidad instrumental puramente eficientista que de alguna manera elude las responsabilidades que hemos hablado de las grandes corporaciones transnacionales, etc. y que requieren, por lo tanto, de un sistema regulatorio mayor. Eso me lleva a plantear tres rasgos del enfoque del libro. El enfoque del libro es sistémico. La noción de sistema, que es una noción aplicada en muchos ámbitos de la ciencia, está tomada aquí desde la perspectiva del filósofo argentino Mario Bunge. Esta es la visión de sistema que se intenta aplicar aquí. Esta visión sistémica, que no me pondría ahora yo a desarrollar la noción de sistema porque no terminamos, entonces hoy, para otra, es multidimensional. O sea que la sociedad es un sistema multidimensional. Toda sociedad humana tiene una dimensión económica, una dimensión política, una dimensión cultural, y hoy deberíamos agregar una dimensión biológico-ambiental. Y esas dimensiones interactúan dentro del orden social
cada una tiene un cierto grado de autonomía. Lo cultural tiene un cierto grado de autonomía, lo económico tiene un cierto grado de autonomía, por eso hay ciencias que la estudian, pero la mirada conjunta la da el sistema, la visión sistémica, que tiene que ser multidimensional, económica, cultural, política y ambiental. Y finalmente, esta es una visión histórico-estructural. Histórico-estructural significa que no es una visión abstracta, teórica, de modelos puros, de tipo matemático, como el modelo de competencia perfecta de los neoclásicos liberales, que es un modelo matematizado como el de Léon Walras, el famoso modelo de Léon Walras, sino que esta es una perspectiva histórica, que parte de la historia, que examina la historia, que respeta la historia y que saca lecciones de la historia. Es una forma empírica, que es un profundo respeto por la historia. Por eso es que hay una perspectiva que empieza con la revolución industrial, que sigue con las revoluciones políticas, que va viendo la evolución, la dinámica del sistema. Entonces, el enfoque este es un enfoque sistémico, un enfoque multidimensional y un enfoque histórico-estructural, con un profundo énfasis en el tema de la justicia y una apelación a la necesidad de defender los valores de la democracia occidental, tanto por el lado de las conquistas de derechos humanos como por el lado de los deberes o las obligaciones humanas y los compromisos que van adheridos a esos derechos humanos, como lo ha hecho notar muchos filósofos. Immanuel Kant habla del imperativo categórico, Aristóteles habla de la virtud, y que hoy debe tenerse muy en cuenta, ya que la socialdemocracia fracasaron quizá por falta de equilibrio entre la búsqueda de derechos y la falta de una correlativa grado de responsabilidad y deberes de los ciudadanos. Bueno, en resumen, esto da una idea de la perspectiva epistemológica o teórica del libro. No, yo te agradezco muchísimo porque has hecho mucho más blando el libro y eso lo hace amigable, y a lo mejor no solamente los expertos van a dar una mirada, porque hemos roto un poquito la rigidez de la teoría nada más. Te agradezco montones la paciencia, la colaboración, feliz de volver a encontrarnos porque quedaron varias destellos por ahí por indagar, ¿sí? Perfecto, muchas Muchísimas gracias. A tu disposición. Amigos, eso sería. Agradecemos a Armando de Filippo. Hasta luego.